Para que tengan claro que no todo es lo que parece, López Obrador logró derrotar a los bancos norteamericanos, también a calificadoras internacionales, en esta visión que tenían ellas de intentar llevar a México a una crisis económica a través de muchas mentiras, intentando manipular bonos y las acciones de Pemex y de la deuda pública mexicana. ¿Y cómo los derrotó? Los derrotó finalmente a través de una negociación a favor de los mexicanos para tumbar varias comisiones. Y es que mucho de lo que vimos recientemente, en particular de las llamadas calificadoras internacionales que dicen que vamos a ir a la crisis, tenía mucho que ver su origen. Era una negociación política que estaba haciendo los bancos con el gobierno mexicano en el tema de las comisiones bancarias. Porque, no sé si lo tengan claro, pero los bancos mexicanos, la mayoría son extranjeros, hacen su gigantesca utilidad, todos los años su agosto, cobrándonos comisiones a los mexicanos hasta por respirar. Y esto estaba negociándose. Y por esta razón era que estaban lanzando ese tipo de cosas. Y ahorita que se negoció, ahora los bancos, ¿qué creen? Empiezan a decir que, ¿saben qué? Las cosas no van tan mal con López Obrador. Al contrario, va muy bien. Y vamos a ver algunos. Debo recordar todo esto de las calificadoras hizo crisis, agua, con esta nota de la semana pasada. Cuando dice Standard & Poor's baja negativa perspectiva sobre la calificación de México. El soberano, que es la deuda extranjera, finalmente iba a costar más. No sabía si México realmente va a poder pagar su deuda extranjera, ¿no? Y esto generó, una serie de comentarios de los fifís que, bueno, vaya, son incontables. Nada más vamos a ver uno. Sergio Sarmiento. 2 calificadoras han bajado ya a negativa la perspectiva para México. La tasa de crecimiento será menor de lo que se esperaba. Las decisiones del gobierno empiezan a tener consecuencias. Es que ese López Obrador es un idiota para gobernar. Vamos a ir a la quiebra. Vayan guardando todo su dinero en el colchón. Vayan comprando dólares. Vayan comprando oro. Porque viene la crisis. Ahora sí, viene la crisis. Empezaron otra vez a espantar con el petate del muerto. López Obrador le tuvo una respuesta a estas calificadoras. Y así lo dijo hace algunos días. Yo me preocupo y me ocupo sobre todo. Lo que considero acerca de esta calificación es que se está castigando al país por la política neoliberal que se aplicó en los últimos 36 años, que fue un rotundo fracaso, sobre todo en los últimos años. Y para ser más preciso, el año pasado, que no teníamos nosotros nada que ver con el gobierno, pero nos toca pagar los platos rotos. Y cierto, finalmente fue Peña el que quebró Pemex. Y ahora le dicen que Obrador es su culpa. Pero al margen de esto, si vemos las variables macroeconómicas más importantes del país, las cosas es que no tienen nada que ver las calificadoras. El peso, el tipo de cambio, es la más importante porque es la más variable. Y en los primeros 100 días del año, 100 días de gobierno, el tipo de cambio ha tenido el mejor desempeño en toda la historia desde que se haga el registro. Se ha apreciado el peso un 4.72%. ¿No? De acá, llegó hasta acá y subió un poquito, pero aún así se ha apreciado el peso. 4.70. O sea, generalmente cuando entraba un nuevo gobierno, un nuevo presidente, lo que pasaba era al contrario, se depreciaba el peso. Lo Cedillo fue terrible, pero así fueron casi todos. Pero ahora con Obrador se ha apreciado una variable macroeconómica fundamental. Otra, la inflación. La inflación es también fundamental en cualquier escenario de crisis económica. La de febrero es la más baja en los últimos 17 años. ¿No? Incluso en febrero la inflación fue negativa en 0.03%. De enero a febrero bajaron los precios, pero anualizado la inflación está en 3.94%.
de febrero de 2018 a febrero de 2019, está ya menos de 4%. Con Peña estamos en 5, 6 y hasta 7%. O sea, ese es fundamental también esta variable cuando estás analizando un escenario de crisis económica, ¿no? Cuando hablas de Maduro y Venezuela, ¿qué es lo que dicen? La hiperinflación. Aquí está bajando los precios. Otra variable fundamental. Porque hablando de deuda, cuando hay una crisis lo que necesitas es capacidad de pago. Las reservas internacionales es pues la cuenta bancaria del gobierno mexicano, de México como país. Si hay una crisis, pues ese es el ahorro para salir de la crisis. Subieron 367 millones de dólares. 367 millones. Las reservas internacionales están como en 175.523 millones de dólares. Adicional a que aparte también el gobierno mexicano tiene una línea de crédito como si fuera una tarjeta de crédito que le daría el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por si necesita todavía más dinero. Mira, aquí te lo presto, ¿no? O sea, tiene su tarjeta de crédito disponible. Entonces, estas variables macroeconómicas tan buenas que están, pueden estar mejores, pero no están malas, indican que realmente no hay crisis. Vaya, incluso la Secretaría de Hacienda también le ha ido a la economía nacional, que ha tuiteado lo siguiente, incluso lo hizo en este video, que está tuiteando que en tu próximo saldo de la Afore, ¿se acuerdan que todos los que teníamos Afore nos quitaron por las demás minusvalías al final de 2018? Pues en el próximo saldo van a regresar todas las minusvalías que nos quitaron y va a haber una ganancia. ¿Por qué? Porque en la Bolsa Mexicana de Valores, en estos 2 meses, enero y febrero, hubieron excelentes ganancias y nos van a regresar. Entonces, una cosa, ¿verdad? Dice Standard & Poor's que nos vamos a ir casi al hoyo, pero al final Hacienda hasta nos dice, te van a regresar una lana porque a las Afores les fue muy bien en la bolsa. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, ya empezaron las calificadoras y los bancos pues a dar un vuelco en este sentido, porque este escenario es muy absurdo. Pero aparte también hay otra cosa que es una negociación que vamos a ver. De entrada, Citigroup, que es el banco de Banamex, se llama Citibanamex, acuérdense. Una de las también de que finalmente había jode López Obrador. El día de ayer se lanzó contra las calificadoras. Es raro, porque es un banco americano descalificando a calificadoras americanas. Citigroup desestima calificadoras y asegura que con AMLO México puede crecer al 4%. ¿Qué dice Standard & Poor's? Que no va a crecer. ¿Y qué dice Citigroup? Que sí va a crecer. ¿Qué dice este analista, Ernesto Revilla, que es el economista en jefe de Citigroup para América Latina? Dice, en estos periodos de transición puede verse cómo son las transiciones de las calificaciones. Son temas que se miden en años y meses y depende de muchos factores. Bueno, bla, 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 bla. El chiste es que finalmente señala esto. Es raro, ¿no? ¿Por qué está diciendo esto Citigroup? Porque detrás de todo lo que está viendo, lo que dice Standard & Poor's, Fitch y demás bancos gringos, no es realmente, honestamente, una evaluación de la economía. Está negociando. ¿Por qué sale Citigroup a decir esto? Porque hace unos días Bloomberg lanza este reportaje en su sitio web en Estados Unidos. Señala que Citi, junto con los demás bancos mexicanos, cobran unas comisiones increíblemente insólitas, bárbaras, tremendas, horribles, que no tienen realmente razón de ser, ¿no? Sale incluso aquí Tatiana Cloutier, finalmente en parte del reportaje, etcétera, etcétera. Y bueno, todo lo que sabemos, nosotros los mexicanos, pero lo sacan en un medio americano, donde impacta en Wall Street, y ven que finalmente Citi y todos los bancos extranjeros están haciendo realmente un agosto. Entonces, dice, vaya, ya me exhibieron. ¿Y por qué sale este reportaje? Porque Monreal estaba insistiendo. ¿En qué? En llegar a un acuerdo con los bancos. Y llegó Monreal a un acuerdo con todos los bancos para regular las comisiones bancarias, precisamente. Y esto, por esa razón ahora, es que como ya llegó a un acuerdo, entonces los bancos dicen, ¿sabes qué? Ya viendo las cosas mejor. Creo que está un poco errado, estaba exagerando un poco. Creo que ahora sí a México le va a ir mejor. Le va a ir muy bien incluso. Hasta 4%. ¿No? ¿Cómo son finalmente las cosas? Para que no se crean nada lo que dice la prensa fifí, tiene otras cosas de ser.
Interesante la propuesta de Monreal. Vamos a leer rápidamente cuál es lo que está en los detalles, ¿no? Dice así. El usuario de las cosas que han llegado podrá solicitar sin costo información a los bancos por medio del buró de crédito, como las tasas de interés para un préstamo hipotecario. Banco de México y Conducef crearán simuladores para comparar comisiones y ofertas vinculantes. El usuario podrá cambiar todos los productos de sus cuentas de depósito. Los bancos no cobrarán comisiones por las cuentas que entreguen programas sociales, ¿no? También señala que va a haber una nueva cuenta que no se van a cobrar comisiones, dice. La propuesta incluye que los bancos ofrezcan cuentas limitadas a 3,000 UDIs, o sea, unos 18,700 pesos, sin cobrar algunas comisiones que existen actualmente, eliminando otras tarifas. En estas cuentas denominadas intermedias, los usuarios podrán realizar hasta 3 pagos electrónicos interbancarios y 3 retiros de efectivos al mes sin comisión. Aún así se me hace todavía mucho. Además de tener acceso a banca móvil sin restricción y otros servicios básicos, ¿no? Quien añadió que el monto límite de su cuenta puede variar en el futuro de esta cuenta. Y además dice, estas cuentas, ¿no?, estarán exentas de tarifas por incumplimiento en saldos mínimos o por inactividad, que es donde realmente son. Bueno, es una propuesta y bueno, un pacto, dice Monreal, pero que de todos modos revela que al final todo este rollo que nos decían, de que va a haber una crisis económica nacional, de que las calificadoras, que Pemex, que la deuda, que eso es puro rollo, porque en el fondo es una negociación entre la banca extranjera con el gobierno mexicano por el tema de las comisiones. Y sabían los bancos que si no llegaban a un acuerdo, entonces Morena con su mayoría iba a quitar las comisiones y se iba a acabar el negocio. Entonces estaban presionando por esos lados y los otros por otro lado. Un acuerdo es lo que finalmente se llegó al pacto y ahora, vaya, Citibanamex salió a decir, no, sí, siempre sí, vamos a ir, México va a ir muy bien. Para que tengan claro cómo son estas calificadoras, les interesan sus negocios a los bancos, les interesan las calificadoras sus negocios, punto. Eso es todo, ¿no? No les interesa realmente dar una evaluación certera, imparcial de la economía de cualquier país. No, les interesa sus negocios. Y bueno, Obrador finalmente llegó a un acuerdo y ahora van a ver que poco a poco los bancos van a decir, las cosas en México, como lo vemos, están muy bien. Ahora sí lo van a reconocer. Muy bien, amigos y amigas, eso es todo por el día de hoy. Si te gustó este video, suscríbete, dale like para que más personas lo vean. Ya está disponible el nuevo cuadro de López Obrador tomando protesta como presidente. Compra el cuadro y te regalo este imán de Obrador para tu refrigerador, y también disponibles están las playeras, la pejestroika y la de Me Canso Ganso. Este y otros productos los puedes comprar en la tienda oficial del Chapucero. Esta es la dirección web de la tienda. Envío a todo México y también a todo Estados Unidos.